Amós capítulo 8. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Amós capítulo 8. Puesto de pie para mayor reverencia a la palabra. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Oíd esto, los que explotáis ella, subirá todo, quemará como el río de Egipto. Entonces en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro, y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque por todas estas calamidades, Señor, que han sucedido, tú nos has librado, mi Dios. Te pido, Señor, que tú nos bendigas grandemente, que tú seas, Señor, agradecidos con el Señor por nuestras Biblias. En el Salmo 119, desde el versículo 97 en adelante, dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día en ella es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me apartaré de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mis pies tu palabra, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Qué maravillosa es la palabra del Señor, que nos hace sabios cada día. Meditar en ella es un deleite. Vamos a cantar al Señor todos juntos. Pongámonos de nuestros pies y cantemos tu palabra. Con gozo al Señor. Cuán dulces son a mis pies tu palabra, más que la miel en mi boca sedienta. En tus mandamientos he adquirido riqueza. Al seguir tu ley siento tu presencia, pues numera esta mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues numera esta mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Es ella la que nos guía en nuestro diario vivir. Tu siervo soy, sigo tus preceptos. Avívame, dame entendimiento. Enséñame a guardar tu palabra, así
tú mi delicia serás, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Amén. De día y de noche meditaremos en ella, porque ella es Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino, pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Amén. Una vez fuimos justificados por el Señor, podemos estar firmes, podemos estar confiados de que vamos a estar con Él para siempre. Y así como con el mismo poder que el Señor resucitó, con ese mismo poder los que están descansando en Él resucitarán. Y los que estemos aún vivos seremos transformados y estaremos con Él para siempre. Un sacrificio que agradeceremos por toda la eternidad. Vamos a cantar al Señor cubierto por las aguas. Jesús crucificado es mi revelación. La salvación encuentro en la cruz donde murió. Perdón por mis pecados es mi absolución. Cubierto por las aguas, mi pasado y enterró. Con poder como Él, yo me levantaré, vivo estoy en Él. En sangre bautizado, soy nueva creación. Por fe justificado, ya no hay condenación. Con poder como Él, yo me levantaré, vivo estoy en Él. Con poder como Él,
tu autoridad confieso, te glorificaré, por siempre es tu palabra, tu reino sin final. Declaro tu alabanza por la eternidad. Tú reinas en tu trono, no hay otro poder. Nadie roba tu gloria, pues solo tuya es. Tus alabanzas canto, voy a testificar que mi pasado con poder como él, yo me levantaré. Vivo estoy en él, con poder como vivos estamos en él. Amén. Vamos a pasar a la parte de la bienvenida. Las personas que nos están visitando en esta mañana, si pueden levantar una mano, pero al parecer todos somos de la casa. Vamos a cantar unos a otros. Bienvenidos seamos. Bienvenidos, bienvenidos, los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos, 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 los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Hermano, te amo, amigo, te amo, vecino, te amo, porque Cristo vive en mí. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Hermano, Te amo, amigo, te amo, vecino, te amo, porque Cristo vive en mí. Ama si quieres ser feliz. ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Amén. Qué bueno es estar en comunión unos con otros. Siendo edificados por su palabra y siendo edificados unos con otros, estamos en comunión.
Vamos a continuar alabando el nombre de nuestro Señor con lo que hemos traído de corazón hacia Él. Si pueden pasar uno de los diáconos para recolectar las ofrendas. Como la viuda Que dio lo que tenía. la única blanca la dio para el Señor. Amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás la bendición de Dios. Como la viuda que dio lo que tenía, la única blanca la dio para el Señor. Amado hermano, si tú das para Cristo, recibirás la bendición de Dios. Siempre teniendo claro que lo que damos es por agradecimiento de lo que el Señor nos da. No dando por interés o por ganar gloria de eso, porque el único merecedor de la gloria es el Señor. Vamos a continuar cantando a nuestro Rey Salvador. Apartados de Él nada podemos hacer. La necesidad del mundo es Él. Los débiles pueden decir, fuerte soy en aquel que resucitó por mí. Los pobres confiesan hoy, mi esperanza está en Él. Bendecido estoy. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti. Y por los cielos cantaré, eres el Rey. Dile al Señor. Te amo, Dios, te adoraré. Reconócelo. Eres Señor, solo tú eres fiel. Tu iglesia es la novia que viste en tu corazón al dar tu vida en la cruz. La salvación es de todo aquel que te acepta a ti y recibe tu perdón. Que sea una oración. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti. Y por los cielos cantaré, eres el Rey. Te amo, Dios, y adoraré.
ponga ese querer como el hacer en nuestros corazones. Que podamos decir de todo corazón al Señor, como una oración, las palabras de esta canción. Que arda en nuestro corazón un fuego que consuma todo por ti, y con los cielos cantaré, eres el Rey. Y decirle a Él: Te amo, Dios, te adoraré, eres Señor, solo tú eres fiel, diste a que no solamente sea una simple canción, sino que haya salido desde nuestro corazón, que sea una oración al Señor, pedirle que ponga ese fuego en nosotros, de querer hablar de Él, de querer trabajar en su reino, porque Él es nuestro Rey Salvador. Vamos a cantarle al Señor, pongámonos de nuestros pies, agradecerle por el sacrificio, porque no ha sido en vano, porque su iglesia seguirá alabándolo por los siglos de los siglos. No puedo comprender la angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios su Hijo entregó, la copa amarga Él bebió por mí. Tu sangre mi maldad lavó, gracias Cristo, pues satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, que me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Gracias, Señor. Por tu sacrificio me acercaste a ti, quitaste toda enemistad. Tu gloriosa gracia derramaste en mí, tu misericordia es sin igual.
fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Amante de mi ser, quiero vivir por ti. 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 Tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu sangre mi maldad lavó. Gracias Cristo, fue satisfecha la ira de Dios. Gracias Cristo, tu enemigo fui, y me siento a tu mesa. Tu enemigo fui, y me siento a tu mesa. Gracias Cristo. Oh, gracias Cristo. Gracias te doy Jesús, por tu sacrificio de amor. Oh, gracias Cristo. Gracias te doy Jesús. Yo quiero que vayamos a Amós, capítulo 8. Vamos a leer los versículos del 1 al 3 solamente, para así dar inicio. Dice la palabra de Dios: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo: ¿qué ves, Amós? Y respondí: un canastillo de fruta de verano. Y me dijo: Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor: muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Oremos. Soberano Dios, Padre eterno, Padre bueno, Señor, te damos las gracias una vez más, infinita gracia por tu misericordia, tu bondad, tu amor, Padre. En esta hora, Señor, yo reconozco que aun cuando tenga conocimiento o capacidad alguna, esta obra, Señor, de exponer tu palabra, solo tú nos haces competente. Por eso en esta hora, Señor, suplico que sea tu Espíritu Santo, Señor, que capacites a quien habla en esta hora y a tu pueblo que escuche tu voz para edificación de tu pueblo que has escogido. Señor, gracias por tu palabra que podemos abrir y leer. Habla nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya todos conocen, estamos tratando el profeta Amós y hemos estado tratando estas predicaciones en que envuelven más que nada el contexto de juicio.
Amós es uno de los predicadores o el profeta del Antiguo Testamento que se caracteriza por llevar un mensaje totalmente diferente a aquel que el pueblo en sí quiere escuchar. La mayoría de los hombres, en sentido general, al aceptar la existencia de Dios, prefieren tener la idea de un Dios que es amoroso y que comprende al hombre, aceptando sus pecados y que muestra su bondad en lugar de su justicia. Este Dios es amado y buscado por todos los hombres. Siendo una expresión continua en nuestra sociedad, la palabra de Dios tiene que ayudarme para esto o para aquello que yo deseo. Nunca el hombre observa a un Dios justo, porque al hacer eso se dará cuenta que todos sus pecados merecen un justo castigo y un justo juicio. Por eso es mejor, y es lo que el hombre ha hecho en el día de hoy, tener una idea de un Dios que apoya de manera irresponsable a su creación, con toda la injusticia y capricho que el hombre pueda hacer o practicar, y en sentido general se ve al mundo volcado buscando a un Dios con esta característica. Un Dios que no es justo, un Dios que pasa por alto el pecado como todo padre irresponsable. Ese tipo de Dios entonces es el que es más buscado en el día de hoy. Y ese tipo de predicación de tú puedes, Dios te da, declara, decreto y un sinnúmero de cosas que existen en nuestra sociedad en el día de hoy, son el resultado de una sociedad que demanda una predicación acomodada a sus deseos. Sin embargo, nosotros vemos en este profeta Amós, y yo quiero recapitular quizás el capítulo 7 brevemente para que podamos estar en contexto con relación a lo que veremos en la mañana de hoy con relación a este capítulo 8 del libro de Amós. El capítulo 7 empieza diciendo: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí él criaba langosta cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de la siega del rey. El profeta empieza mencionando que he aquí me ha mostrado Jehová el Señor. La manera de abordar o de proclamar esta verdad al pueblo consiste en decir: el mensaje que yo traigo no es ni de mi autoría, ni yo me lo inventé, ni es por mis deseos que yo voy a proclamar lo que yo le voy a decir a ustedes. Yo vengo en representación de Jehová el Señor, Jehová el dueño de la creación. Esa es la manera de cómo el profeta presenta a Dios, y tiene que ver mucho con lo que va a decir a continuación. Él no presenta a Dios como alguien débil o que necesita la aprobación de los hombres para hacer lo que va a hacer, sino que presenta a Dios como el dueño, el soberano, el poderoso, aquel que tiene autoridad para hacer lo que quiere hacer. En este sentido, entonces, lo primero que presenta allí es una plaga que Dios traería de langosta. Nosotros sabemos que una langosta no es en el sentido marítimo como quizá llega a nuestra mente, ¿verdad? Sino en el sentido de una esperanza, de esas verdes que usted ve, y que es visualizada en el Antiguo Testamento como una plaga que extermina con todo lo que es la comida. Y allí he presentado esta plaga como langosta, y al ver esta devastación que provoca la langosta, el profeta en su ser es conmovido. Él está viendo una visión en la cual Dios le muestra lo que va a hacer.
Y es que el profeta no se queda de brazo cruzado ante esta realidad, hasta ante esta expectativa de esta devastación que traería esta plaga. Y el profeta intercede. El versículo 2 dice: aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije: Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. La intercesión aquí del profeta tiene que ver entonces la cualidad que tiene este pueblo al ser devastado por esta plaga. Si tú no detienes tu mano, ellos perecerán. Ellos no pueden valerse por sí mismos. Ellos no tienen cómo resistir este tipo de devastación que tú traerás a ellos. Y aquí vemos que el profeta, mirando el panorama, intercede delante de Dios y Dios responde. Dice: ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y el versículo 3 dice: se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Aquí nosotros encontramos una palabra bien interesante. Dios detiene su mano de la devastación que le muestra el profeta que va a llevar a cabo. Y ante la intercesión de este profeta, que no se queda pasivo, en el sentido de ver lo que Dios va a hacer y no clama por misericordia, él clama por misericordia y Dios lo escucha. Y Dios detiene su mano de traer este tipo de aflicción y de devastación al pueblo. Luego de eso nosotros vemos que la siguiente visión que le he traído tiene que ver con el fuego. La idea allí es como que van juntas. Luego de una devastación hecha por las langostas, lo siguiente no tiene que ver solamente con la devastación de la alimentación del pueblo, del mantenimiento del pueblo, sino que tiene que ver con el fuego. Y una característica que tiene el fuego es que no discrimina. Él no pasa por alto diciendo: no, esto es comestible, déjame comérmelo. Y No. El caso del fuego es, Él va a purificar todo lo que está allí. Él va a destruir absolutamente todo lo que existe. Y nuevamente entonces, el profeta Amós intercede delante de Dios con la misma palabra. Y Dios detiene su mano. Aquí es muy interesante entonces que la siguiente visión, el capítulo 7, verso 7, dice: me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Aquí hay un cambio. Las dos primeras visiones mostraron una gran devastación, el profeta intercede, Dios detiene su mano, y en esta siguiente dice que Dios se coloca encima del muro y tiende lo que es una plomada. Una plomada es un instrumento de albañilería utilizado para definir la verticalidad de una estructura, de una construcción específicamente. Y consta de dos partes. Una parte cilíndrica que se coloca en la parte superior del muro o de la edificación, y otra parte, una que cuelga como un péndulo, que es la que va a tener relación con lo que está colocada arriba, y lo que está arriba va a ser reflejado abajo. Es una medida inequívoca, vamos a decir, de lo que debe ser la exactitud de algo vertical.
En este texto nosotros vemos que Jehová Dios se coloca encima del muro. Y a diferencia de las visiones anteriores, tanto de langosta como de fuego, él trajo algo. En esta visión que trae al profeta, él le está mostrando, él se coloca como la parte cilíndrica de la plomada encima del muro y tiende el péndulo. De modo tal que al colocarse va a mostrar qué tan vertical se encuentra el pueblo con relación a Dios. Y esta definición que él da, cuando le pregunta, ¿qué ves, Amós? Y Amós responde, ¿qué ves, Amós? Una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Esto es bastante interesante, porque aquí el profeta no solamente está como una persona indiferente a lo que está sucediendo, sino que Dios coloca a Amós para que pueda verificar si el pueblo está debidamente alineado con su Creador, su Señor, el Dios de ellos, de manera vertical. Y esto ya no tiene nada que ver con los demás pueblos que les rodean. Es algo personal entre Dios y su pueblo. Dios se ha colocado en un muro y ha tendido una plomada. Y en esta circunstancia el profeta actúa en cierta manera como aquel que puede discernir, mirando a Dios y mirando al pueblo. Ante esa gran realidad, las palabras concluyentes de Dios son, no lo voy a tolerar más. Y en esta ocasión nosotros vemos que Amós no intercede. El profeta pudo ver la condición de Dios justo y la condición perversa moralmente, la desigualdad que existía en la sociedad y todas las desviaciones, cómo se habían ido atrás de los ídolos. Ante esta realidad, el profeta no intercede por el pueblo. Hay una realidad aquí y Amós puede verificarla. Luego en los capítulos del 10 al 17, nosotros vemos allí una confrontación. Y esta confrontación tiene que ver con el sacerdote del pueblo de Judá, quien representaba o realizaba las veces de sacerdote que intercedía por el pueblo, que ofrecía sacrificio quizás, y que hacía todo tipo de acto, pero a ídolos. Y este tiene una confrontación con Amós. Y sus palabras denotan realmente la condición del pueblo. Viendo este contexto, la visión de la plomada tiene mucho que ver con la visión que tenemos en el capítulo 8. Los versos del 10 al 17 hacen una especie de paréntesis con relación a las visiones que Amós está pronunciando al pueblo. Dice el versículo 1 del capítulo 8, dijo, así me ha mostrado Jehová el Señor. Es como retomar. Yo hice un paréntesis, hablé de una confrontación con un sacerdote falso, y en esta ocasión entonces, así él retoma la retórica que empezó en el capítulo anterior. Así me ha mostrado ¿quién? Jehová el Señor. Así me ha mostrado el dueño, el soberano, el todopoderoso. Tomando eso, nuevamente Amós dice, he aquí un canastillo de fruta
de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Nuevamente le he preguntado al profeta Amós sobre qué pueden percibir sus ojos. Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Nuevamente la misma palabra con relación a cuando fue tendida la plomada es pronunciada ahora por el profeta. En esta ocasión entonces allí habla de un canastillo de frutas de verano. Y nosotros tenemos que remontarnos a ese contexto histórico realmente. Las frutas cuando estaban maduras y eran recogidas en un canastillo, no eran para colocarlas en las casas como adorno. Porque su descomposición, y más en tiempo de verano, se iba a hacer bastante acelerada. Entonces, en ese sentido, él no tenía una nevera en la cual ponerlo en un exhibidor para guardar esas frutas. El hecho de que la fruta ya se encuentra en el canastillo es una clara indicación de que ya el pueblo se encontraba en un estado de que llegara al fin. He aquí un canastillo de fruta de verano. He aquí el fin se ha acercado. Y estas son las palabras que pronuncia Jehová con relación a esta visión que le ha traído al profeta Amós una vez más. Una palabra que tiene que ver con la plomada y ahora ya nuevamente es declarado el juicio, ha llegado el fin sobre mi pueblo, no lo toleraré más. El versículo 3 entonces dice, y los cantores del templo gemirán en aquel día. Dice Jehová el Señor, muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Aquí entonces el profeta hace mención de lo que viene como resultado de la declaración de Dios con relación a su pueblo. Los cantores del templo gemirán en aquel día. Claramente está expresado allí en futuro. Los que están cantando en los palacios, ellos gemirán en aquel día. Y tiene que ver con un cambio radical a lo que ellos ahora están haciendo. Ellos están deleitándose, ellos están gozándose, según lo que ellos entienden, y ellos le han dado la espalda totalmente a Dios. Y su pecado y su maldad ya está en tal condición que ese gozo y esa alegría se va a convertir en llanto, en un gemir. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Eso tiene que ver entonces con lo que Dios ha dicho que ha llegado al fin a su pueblo. Resultado, gemir, muerto y echado fuera silentemente. El versículo 4 entonces va a hablar algo bastante interesante allí y tiene que ver con lo que el profeta va a decir, oíd esto. Y aquí, como hizo en el capítulo 2, del verso 6 en adelante, Amós va a mostrar cuál es la condición nuevamente de los gobernantes, de los poderosos, con relación a su prójimo, a los desposeídos, a los necesitados. Él va a hacer una radiografía, se puede decir, y dice, oíd esto,
¿Quiénes van a escuchar esto? Los que explotáis a lo menesteroso y arruináis a los pobres de la tierra. Pongan atención a aquellos que se han enriquecido, que tienen mucho, que están saciados a costa del necesitado, del arruinado, del pobre, del desposeído. Pongan mucha atención. Y aquí el versículo 5, la parte A manifiesta diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Aquí ellos muestran cuál es la intención de su corazón. Esas son personas que están pensando en los negocios. ¿Cuándo pasará el mes? Y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros. Ellos anteponen sus negocios particulares por encima de la condición de miseria y de ruina que tiene el pobre en medio de su comunidad. Y más que eso, lo ven como una opción de obtener mayor ganancias. Yo me reía con una caricatura que presentaba a un pobre en una casita débil, rogando a Dios que no venga el huracán. Y en el otro slide colocaban a un rico sentado en un mueble bastante cómodo, bien extendido, frotándose las manos diciendo que venga, más construcciones, más presupuesto, más dinero más rápido, mejor negocio, que venga el huracán. Y aunque esta es una caricatura, hermano, el hombre se ha corrompido a tal punto que el mal del otro viene a ser un negocio rentable para ellos. La devastación que pueda sufrir las personas no me importa, con tal de que mis bienes crezcan, con tal de que mi negocio prospere a costa del pobre, del necesitado, de la explotación al desposeído. Es el tipo de pensamiento entonces que impera en este primer versículo, el capítulo 5, la primera parte, la A. La segunda parte entonces tiene que ver no solamente con el hecho de querer hacer negocio con el mal del otro, sino también refleja ese corazón engañador que hay en ese ser humano. Dice: y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Esta es una interesante radiografía que se hace de estos poderosos allí en Judá, en el pueblo de Israel. Dice: achicaremos la medida. Tenemos que tener presente entonces que la manera de comercializar en ese momento consistía en hacer envases que tienen una medida establecida con la cantidad que es solicitada. No existía el peso como lo conocemos en el día de hoy para pesar. Y la balanza era utilizada para otros usos, para pesar moneda con relación a unos productos. En este sentido, entonces, la medida es como cuando usted toma en su casa un vaso y toma tantos vasos de arroz, ya usted sabe que le da para tantos platos de comida. Es como una medida empírica que se puede tomar con la idea de precisar una cantidad determinada. En este sentido, entonces, Amós pone de manifiesto lo que realizaban estos comerciantes. Achiquemos la medida. Y esto de achicar la medida, hermanos,
En el día de hoy, nosotros podemos tener un ejemplo con relación a esto. Un galón de combustible. Yo no sé, pero yo veo tantos galones de diferentes tamaños y son galones. Tú dices, un galón de esto, y te da un galón. Pero cuando tú lo comparas con otro galón, oh, pero este es más chiquito, ¿y qué pasó aquí? Han achicado la medida. Es igual que como hicieron cuando el pan. Ah, vamos a subir el pan. No lo vamos a subir, lo que vamos a hacer lo vamos a hacer más chiquito para dejarlo al mismo precio. Una manera de falsear, ¿verdad? Una medida. Y estos comerciantes lo que hacían es que disminuían. Si tomaba 10 litros, la disminuían quizás a 8 litros. De tal manera que cuando vertían el producto, le cobraban 10, pero realmente le daban 8. Esto es lo que está diciendo y denunciando el profeta Amós con relación a estos comerciantes. Y achicaremos la medida, ¿y qué vamos a hacer? Claramente está, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. Casi siempre el comercio estaba basado en utilizar monedas de plata, la cual era pesada en contraposición al producto que usted compraba. De tal manera que tantos ciclos de plata, bueno, pues reflejaban el peso del producto que usted se quería llevar. Una manera de falsear es colocarle que tengan que ponerle más moneda para alcanzar una medida estándar. Imaginemos que con 2 monedas la balanza llegaba a 1/4. La manera de falsear esta balanza consistía entonces en con 2 monedas y media era que llegaba a 1/4. De esta manera ellos se enriquecían más, robaban, pero quien compraba quedaba, como quien dice, satisfecho, porque él vio que debió echar 2 y media en vez de 2. Esto muestra entonces que la falsedad era imperante en medio de esta sociedad. Y achicaremos la medida, subiremos el precio. Cualquier similitud con el combustible de nuestra nación será pura casualidad. Vamos a veces a echar combustible, ¿verdad? Y tenemos el temor. ¿Me echará la cantidad de vida o no? ¿Estará arreglada o no estará arreglada? Cuando mandan a buscar el gas con el motoconcho, porque se le acabó en la casa. Una de las maneras es, ¿me habrá echado en verdad lo que yo le dije que le echara? ¿Lo habrán engañado allá cuando fue? No, uno sabe que se le va a acabar antes de lo previsto, eso sí. Y es lamentable de que ya eso es como un patrón. No, para que me dure yo tengo que ir yo mismo y ver que el tipo abrió y está pasando el gas y todo eso. Bueno, estos comerciantes no eran dominicanos realmente, pero aún así hacían uso de estas habilidades diabólicas para enriquecerse a costa del pobre. En el versículo 6 nosotros vemos para comprar los pobres por dinero. Claramente están comercializando con poco, están ganando mucho. Y a la hora de que el pobre ya se veía totalmente abandonado y no tenía con qué comprar, ya se había despojado de sus bienes económicos, tierra, vacas o cualquier cosa que fuera de valor, el siguiente paso era, para no perecer de hambre, era ¿qué? Venderse yo mismo. Tómame a mí como esclavo, con tal de que yo consiga el sustento, el alimento. En este sentido, entonces, para comprar los pobres por dineros y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo.
eran totalmente despiadados en todo el sentido de la palabra. Comprar, esta expresión que dice comprar los necesitados por un par de zapatos o por un par de sandalias, era el precio más bajo que se podía pagar por un esclavo. Y esta era la estrategia que utilizaban estos comerciantes, con tal de aumentar sus riquezas y hacer negocio de la tragedia de los demás. Dice entonces, cuando dice, y venderemos los desechos del trigo. Esta palabra que aparece aquí hace referencia más que nada, venderemos aquello que cayó en el suelo, que no sirve, que está mezclado con cualquier otra cosa, y lo vamos a presentar y a vender como algo legítimo, como algo bueno. Hermano, y esa es una de las prácticas que sin lugar a dudas Satanás se ha encargado de camuflajear. Lo que es desecho, venderlo como algo bueno, algo atractivo, deleitoso, que satisface. Cuando uno piensa en esto, uno piensa entonces en un hombre con su familia, con su esposa y sus hijos, que tiene algo legítimo, pero Satanás y su concupiscencia le atraen para que mire a otra mujer y diga, allí es donde está el deleite. Es lo que atrae también a los jóvenes a considerar que dedicarse a Dios, buscarlo en oración, no es deleitoso. Y prefieren recibir muchas veces el desecho mezclado de lo que el mundo ofrece, con una distorsión total de lo que es la felicidad, el gozo, la paz. Y los comerciantes saben muy bien cómo vender esas cosas. ¿Quieres ser feliz? Mira aquí el secreto de la felicidad. Dinero, fortuna, no importa cómo deba obtenerla. Mata, roba, en fin. La finalidad por la que tú lo haces para ser feliz. El fin justifica los medios. Y aquí el profeta entonces se encarga de denunciar cuál es el estado en el cual se encuentra el pueblo en su relación con Dios y en su relación con sus semejantes. Versículo 7 entonces dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Jehová juró por la gloria de Jacob. Aquí tenemos que hacer la aclaración, ¿verdad? ¿Quién es la gloria de Jacob? Jehová Dios. En Jacob en sí mismo no existe ningún tipo de gloria. ¿Quién lo escogió a él? Jehová Dios. Así que este tipo de juramento se ve como que Jehová juró por sí mismo, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y aquí el versículo 8 empieza diciendo, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No hollará todos los habitantes de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Aquí nosotros en este versículo vemos el instrumento que Dios va a utilizar como castigo. Dice que va a estremecer la tierra. Y nosotros en estos días escuchamos, ¿verdad?, de un terremoto en México. Cómo fue estremecida la tierra y cómo
ese estremecimiento de la tierra provoca el movimiento de otros fenómenos, y subirá todo como un río, y crecerá y mermará como el río de Egipto. Haciendo alusión entonces allí a lo que el pueblo conoce. El río de Egipto al que hace referencia aquí es el río Nilo, el cual en su crecimiento alcanzaba hasta los 20 pies de altura. Y luego de que éste disminuía, lo que quedaba era solamente lodo y destrucción de lo que estaba sembrado en su entorno. Aquí entonces el profeta le dice: ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? Y esto puede ser visto desde el punto de vista de la creación. El versículo 9 dice: acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tiniebla la tierra en el día claro. Dos fenómenos o tres fenómenos que no están bajo el control del ser humano en ningún sentido de la palabra. El hombre ha avanzado bastante en muchas cosas, pero el control sobre ello no está en la mano de los hombres, sino en la mano de Jehová, el Señor de toda la tierra. En este contexto, entonces, el profeta hace referencia, y esto puede ser visto de dos maneras, literalmente, dando a entender de que esto es una expresión de lo que el apóstol Pablo dice en Romanos, cuando dice que aún la tierra gime como con dolor de parto, esperando esa liberación, esa carga del pecado que ya ha tenido que soportar. Y la otra connotación figurada que se le puede dar hace referencia más a que este tipo de fenómeno infundían en la población un enorme temor, una expectación de destrucción repentina que le podía sobrevenir. Sea una o sea la otra, sin lugar a duda, el pueblo debía temer a lo que Jehová había designado como juicio sobre su pueblo. Dice: y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantar en lamentaciones, y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Aquí el profeta entonces hace alusión a la condición de cómo estaba el pueblo gozando, y nosotros vimos cuando fue predicado con relación a decir vasca de Basán, que están saciados y engordados, que se están deleitando en gozo, en alegría. Y aquí Dios le dice: y cambiaré vuestras fiestas, aquello en lo que ustedes se deleitan, que se gozan, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y lo volveré como en llanto de unigénito. Esta expresión de unigénito, llanto de unigénito, nosotros podemos tenerla fresca en la memoria, ¿verdad? Con relación a lo que sucedió en Egipto, con relación a la muerte de los primogénitos, a través de la plaga que fue llevada, cómo hubo un gran llanto, y también cuando la aparición del Señor Jesucristo, cómo mandaron a eliminar a los niños de tal edad hacia abajo. Un gran llanto, un gran lloro, una gran lamentación. Y dice: su postrimería como día amargo. La idea aquí es que no es algo que solamente sucede puntualmente y ya se acabó, sino es algo que sucede y a través del tiempo quedará ese sabor amargo de generación en generación.
Dice el versículo 11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. He aquí vienen días. ¿Dice quién? ¿El profeta Amós inventó eso? Jehová, el dueño de la creación. Enviaré hambre a la tierra. Y esto tenemos que relacionarlo como cuando el Señor decidió enviar langosta o enviar el fuego. Es decir, no es algo que cuando Él lo envía pasa desapercibido. Porque no, eso, Él envió algo, pero a mí no me cayó de eso. Yo soy indiferente a eso que Él está haciendo. No, esta es la misma connotación. Yo voy a enviar y el efecto de lo que yo voy a enviar va a ser para todo. Y los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y tenemos que tener cuidado, hermano, con relación. Muchas veces pedimos que el Señor nos dé hambre por su palabra. Y en este contexto, esa expresión, hambre por su palabra, tiene que ver con un juicio. La idea es hambre por su palabra, pero no van a ser saciados. Y es por eso que es un juicio. Tener hambre por la palabra y no ser saciado, entonces, es un juicio. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado cuando dame hambre por tu palabra. Suena bonito, ¿verdad? Pero el contexto, sin lugar a duda, tiene que ver con la proclamación de un juicio que Dios enviaría. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y aquí nos podemos detener un poco y ver que Dios no dice que va a dejar de enviar profetas para amonestar al pueblo. Tampoco Él dice que su palabra va a escasear para que no sea leída. Y Él dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Él toma aquí algo bastante gráfico que todo el mundo conoce. ¿De qué depende la subsistencia del ser humano? Básicamente el pan representa todo lo sólido que nosotros podemos comer para nuestro mantenimiento. Y el agua entonces representa todos los líquidos que normalmente tomamos para nuestro mantenimiento. Es como si de esas dos cosas puntuales depende la existencia del hombre. Y Dios le dice, yo no le voy a dar hambre ni sed de estas cosas. Pero es como si ellos buscaran estas cosas así como buscan el pan y el agua. Ellos van a tener sed de saciarse del pan, del agua, una búsqueda continua, como que si de eso depende su existencia. Dice Dios, y no de oír la palabra de Jehová. Esta palabra es muy interesante entonces porque el pueblo de Israel, cuando Jesús inició su predicación, su enseñanza, su ministerio, muchos de ellos escucharon a Jesucristo dar buenos sermones, ver obra que ningún otro pudo hacer. Sin embargo, este pueblo no escuchó y no vio con sus ojos.
teniéndolo frente a frente, escuchándolo hablar como lo hacía. Algunos interpretan entonces que el hecho de que el pueblo estuviera rechazando la predicación del profeta con tanta insistencia, vete a tu tierra a predicar, no nos declare esas cosas. Es como que Dios decide endurecer su corazón de tal manera que escuchando, viendo, no puedan asimilar ni apreciar lo que tienen de frente. Aquí entonces el profeta, hambre y sed. Y nosotros sabemos cómo Jesús se presenta en Juan capítulo 6, el versículo 51, 50 en adelante específicamente. Todo tiene que hablar con el pan de vida que descendió del cielo. El que come y bebe de él nunca más tendrá hambre. Se saciará eternamente. Jesucristo se presenta entonces así como aquello que ha escaseado, como aquello que el hombre necesita y busca, pero no se ha saciado. Y el versículo 12 dice, irán errante de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Aquí hace referencia entonces a esa búsqueda continua que el hombre tiene por saciarse. Y cuando menciona tanto a la doncella como al joven, es como representar aquello que son la esperanza del pueblo, de la nación. Ellos mismos no tienen esperanza. Ellos mismos desfallecen. Porque allí dice, y los jóvenes desmayarán de sed. Es decir, la esperanza fundada en esos jóvenes, aún ellos desmayan y no se sacían. Dice el versículo 14, y los que juran por el pecado de Samaria, y dicen, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Allí hace referencia a los dos lugares donde tenía un altar este pueblo. En Dan y Beerseba, dos lugares altos donde tenían el lugar de adoración. Uno ubicado en Judá y otro precisamente en la zona de Dan. Y allí dice que, y los que juran por ese pecado, dice, por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba, caerán y nunca más se levantarán. Mientras ustedes vayan a buscar a sus ídolos, sus fuerzas desfallecerán. Sus ídolos no los van a satisfacer, no los van a fortalecer. Allí ustedes lo que van a hacer es perecer y nunca más se van a levantar. Este tipo de advertencia entonces que nos hace el Señor a través del profeta Amós debe llamar nuestra atención a nosotros como creyentes en el día de hoy. Este pueblo estaba en pecado, viviendo una vida totalmente de espalda a Dios, una vida abusiva a su prójimo. Sus intereses comerciales eran más fuertes que el interés de su prójimo. Y esta palabra que Dios le dice a este pueblo, no lo voy a tolerar más, tiene que llamar nuestra atención en el día de hoy. Muchas veces nosotros pecamos y como consecuencia de no tener inmediatamente la disciplina del Señor en su momento, pensamos o llegamos a pensar
de que Dios está de acuerdo con nuestro pecado y de que podemos continuar haciéndolo, ya que Él no me ha disciplinado con relación a eso. Y es como que Dios me entiende. Él sabe que yo soy débil y yo puedo pecar contra Él. Yo puedo ofender su santidad, porque Él me entiende. Estas palabras, yo no lo voy a tolerar más, este pecado, tiene que llamar nuestra atención. El Señor retarda su ira. Él es misericordioso. Él nos da a nosotros oportunidad de arrepentimiento, de confesión, de no volver otra vez atrás. Pero nunca pensemos, hermano, que aquello que es pecado, Dios se complace en ello. Ni mucho menos que está de acuerdo con que tú lo practiques. Todo lo que es pecado debe ser visto como tal. Y así como sucedió a este pueblo, que llega el momento en el cual Dios pone plomada sobre ellos y le dice, no te voy a tolerar más. Debemos tener temor si estamos pecando, si estamos desobedeciendo a Dios, si estamos actuando injustamente, si estamos viviendo una vida de apariencia y de piedad falsa. Debemos saber que los hombres podrán ser engañados y podremos esquivar de que este me vea, de que aquel. Pero sabe que Dios te está mirando. Y sobre cada uno de nosotros hay una plomada colocada. Dios no te está comparando con el otro creyente. Ni con este, ni con aquel, ni con aquella, ni con fulana. La comparación en nuestras vidas es vertical. Aunque los resultados sean horizontales, nuestras comparaciones siempre deben de ser vertical hacia Dios. Dios aprueba lo que estoy haciendo. Se goza, se deleita en ello. O tú has escuchado ya la voz de Dios que te ha dicho, no lo tolero más. Por tanto, arrepiéntete. Aún hay oportunidad de confesión.